Hola a todos, bienvenidos a esta clase, nueva clase de física en 3 minutos, en la que abarcaremos razonamiento y resolución de situaciones problemáticas vinculadas con hidrostática, tema fundamental a la hora de preparar este ingreso universitario. Nos ponemos en marcha y empezamos a trabajar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aprendizaje. Trabajamos con hidrostática y con un concepto clave que es el concepto de presión. Definimos la presión como la relación entre la fuerza y la superficie. Y acá no solo van a importar los cálculos numéricos que se nos puedan presentar en los diferentes problemas, sino también los análisis de proporcionalidad. Cuando ustedes ven una fórmula de este tipo, tienen que analizar que si está separado por el igual, y yo tengo tres magnitudes que se relacionan, presión, fuerza y superficie, yo sé que siempre para establecer relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, la otra tiene que permanecer constante. Entonces, yo puedo decir que presión y fuerza son directamente proporcionales si la superficie se mantiene constante. Quiere decir que si yo no modifico la superficie sobre la cual aplico una fuerza, la fuerza aumenta y la presión aumenta, o la fuerza disminuye y la presión disminuye. Mientras que podemos decir que presión y superficie son inversamente proporcionales si yo a la fuerza la mantengo constante. Es decir, si tengo el mismo cuerpo pero aplicado en superficies diferentes, cuando la superficie disminuye, la presión aumenta en la misma proporción. Cuando la superficie aumenta, la presión disminuye en la misma proporción. De eso se trata la situación problemática que vamos a analizar. Me dicen que la presión se mantiene constante. Entonces, si yo pongo mi fórmula de presión, que es fuerza sobre superficie, y me dicen que la fuerza se duplica, quiere decir que a la fuerza la tengo que multiplicar por 2. Si yo no le hago nada a la superficie, la presión se va a duplicar. Si yo quiero que la presión se mantenga constante, este 2 que le coloqué a la fuerza, también se lo tengo que colocar a la superficie para que se simplifiquen y el valor de la presión no se modifique. Entonces, la fuerza se duplica, la superficie se duplica. Actividades de este tipo son claves a la hora de razonar situaciones que no involucran cálculos, sino solamente análisis teórico de contenidos. Seguimos analizando proporcionalidades porque es quizás de los temas más importantes en el manejo de la fórmula, además de los cálculos con números. Me siguen dando la misma fórmula, me dicen que en este caso la superficie disminuye a la mitad. Decir que la superficie disminuye a la mitad es lo mismo que multiplicar la superficie por un medio. Y me dicen que la fuerza se mantiene constante y me piden la presión. Además del conocimiento teórico, yo puedo aplicar el razonamiento desde la fórmula y tener en cuenta esto. Me dicen que la fuerza es constante, que la superficie disminuye a la mitad. O sea, acá esto va a quedar disminuido a la mitad. Algo que les sirve o les va a resultar de utilidad, yo tengo que saber qué le pasa a la presión. Una situación que les puede facilitar el tema es despejar lo que es constante. En este caso, la fuerza que se mantiene constante va a ser igual a la presión por la superficie. La presión está multiplicada por un medio. Yo tengo que ver que acá, si yo no quiero que este número se modifique, este un medio tiene que desaparecer. Y como sé que son inversamente proporcionales, también sé que si adelante de la presión pongo un 2, ese número me indica cómo varía la presión, 2 con 2 se va a simplificar y la fuerza mantendría el valor original. Quiere decir que si la fuerza, la superficie disminuye a la mitad, la presión va a aumentar el doble. Siempre busquen estrategias de razonamiento que les permitan resolver eficazmente un ejercicio solamente con los contenidos mínimos del tema. Todos bienvenidos a esta clase de física en la que vamos a desarrollar un razonamiento vinculado con el principio de Arquímedes que nos permitirá calcular la fracción de volumen sumergido en un líquido sin necesidad de tener demasiada información. Si nosotros tomamos un cuerpo cuya condición es que el cuerpo esté flotando, es decir, parte sumergido y parte del volumen emerge, de acuerdo al principio de Arquímedes, que nos dice que el empuje que experimenta un líquido
En el caso de la condición de flotación, el empuje ascendente que ejerce el líquido es igual al peso del cuerpo. En ese caso, el empuje siempre se define como la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ahora yo, si quiero calcular qué volumen sumergido tengo para compararlo con el volumen total del cuerpo y ver qué fracción está dentro del líquido y qué fracción está afuera, necesito datos, tales como el empuje, la densidad del líquido, y por supuesto la gravedad. ¿Qué pasa si no me dan nada de eso? ¿Qué pasa si lo único que me dan es la densidad del líquido y la densidad del cuerpo? Y me piden la fracción de volumen sumergida o la fracción de volumen que emerge del líquido. Vamos a encontrar un razonamiento que nos va a permitir llegar a una fórmula súper práctica y muy útil para resolver este tipo de situaciones. Entonces, la condición es que el peso sea igual al empuje. El peso, el empuje sabemos que es densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Yo les dije que queríamos encontrar un vínculo entre densidad del cuerpo y densidad del líquido que nos permita calcular cuál es la fracción de volumen sumergido. Hasta acá no me está apareciendo la densidad del cuerpo en ningún lado, pero sé que el peso del cuerpo es igual a la masa por la gravedad. Gravedad con gravedad yo lo puedo simplificar y ya se me está achicando la fórmula, pero vuelvo a lo mismo. No aparece la densidad del cuerpo, pero miremos acá. Si yo trabajo una característica del cuerpo, que es la densidad del cuerpo igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, yo de acá puedo despejar la masa del cuerpo y que me quede, esto es masa del cuerpo, y que me quede densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Quiere decir que si en la fórmula yo, en lugar de poner masa del cuerpo, pongo esto que representa la masa del cuerpo, me va a quedar densidad del cuerpo por volumen del cuerpo igual a densidad del líquido por volumen sumergido. ¿Qué me permite esta fórmula? Asociar densidades en un miembro y volúmenes en otro, y me va a quedar densidad del cuerpo sobre densidad del líquido. Lo que hice fue pasar esto que está multiplicando, dividiendo acá, dejo el volumen sumergido donde está y el volumen del cuerpo que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué me permite esta fórmula? Fórmula mágica, le digo yo, porque nos alivia un montón el trabajo. ¿Qué me permite esta fórmula? Que solamente dividiendo densidad del cuerpo sobre densidad del líquido, yo pueda de manera rápida y eficiente calcular qué fracción del volumen está sumergido. Si este resultado me da en decimal, lo paso a fracción y tengo el resultado en fracción. Y si me lo dan o me lo piden en porcentaje, al resultado que obtenga de acá lo multiplico por 100 y está el porcentaje. Como verán, siempre hay oportunidades de aprender y sobre todo de optimizar el aprendizaje para poder lograr resultados exitosos. Nos vemos en nuestra próxima clase de física en 2 minutos. Trabajar una situación ahora con cálculos vinculados con la presión hidrostática, que es la presión que ejerce una columna de líquido a una cierta profundidad. Nos están dando un recipiente cilíndrico, nos dan el diámetro de la base del recipiente y la altura que alcanza el recipiente completo con mercurio. El mercurio tiene una densidad de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico o 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Sumamos acá un aprendizaje además que tiene que ver con el pasaje de unidades de densidad. Si yo tengo gramos sobre centímetros cúbicos y me quiero ir a kilogramos sobre metro cúbico, voy a multiplicar por 1000. Y si quisiera hacerlo al revés, voy a dividir por 1000. Entonces, la presión hidrostática, presten atención acá, porque lo que nos dicen es la presión debida a la columna de mercurio exclusivamente, porque si no, deberíamos considerar las dimensiones de la base del recipiente para hacer presión igual a fuerza sobre superficie. Pero como me hablan solamente de la columna mercurial, la fórmula que voy a aplicar es la de presión hidrostática, densidad del líquido por gravedad por altura. La altura, los 1,5 metros, la densidad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y
la densidad, en este caso para el mercurio, expresada en kilogramos sobre metro cúbico, para poder tener la presión hidrostática en una unidad que será pascales. Un nuevo aprendizaje, en este caso práctico, para profundizar el tema. Como verás, a lo largo de esta clase desarrollamos temas fundamentales y razonamiento de situaciones que suman a tu aprendizaje vinculado con hidrostática. Así que ya sabes, si este aprendizaje te sirvió, si necesitas más actividades, suscríbete acá a nuestro canal de YouTube y no te olvides recomendar nuestras clases porque todos tus amigos van a aprender y aprovechar el aprendizaje que les brindamos. Nos vemos en nuestra próxima clase de física en 3 minutos.